El cálculo político del control de precios. Si bien los principios económicos son muy simples, sus ramificaciones pueden llegar a ser muy complejas, como hemos visto en relación a los distintos efectos de las leyes de control de alquileres y de apoyo a los precios agrícolas. Sin embargo, el público muy pocas veces llega a entender el funcionamiento de la economía, ni siquiera en este nivel básico, y en vez de ello optan por demandar soluciones políticas que terminan empeorando la situación. Este de ninguna manera es un fenómeno propio de las sociedades democráticas modernas. En el siglo XVI, España decretó un bloqueo para evitar la llegada de alimentos a Amberes y forzar, así, la rendición de sus tropas rebeldes. Sin embargo, los altos precios causados por el bloqueo provocaron el crecimiento del contrabando de alimentos en la ciudad, lo que permitió a sus habitantes resistir. No obstante, las autoridades de Amberes decidieron resolver el problema del alto precio de los alimentos mediante leyes que fijaban precios máximos para determinados bienes y que penalizaban severamente el cobro de precios mayores. El resultado fue el típico que se deriva del control de precios, un mayor consumo de los bienes a precios artificialmente bajos y una reducción en la oferta de dichos bienes, dado que, sin el incentivo de los altos precios, los contrabandistas se mostraban menos dispuestos a enviar alimentos burlando el bloqueo. Por tanto, la consecuencia del control de precios fue que la ciudad vivió feliz y contenta hasta que repentinamente se acabaron las provisiones y Amberes no tuvo otra opción que rendirse ante los españoles. En el otro extremo del mundo, en la India del siglo XVIII, una hambruna local en Bengala desencadenó una serie de medidas contra los comerciantes de alimentos y especuladores que se concretaron en la imposición del control de precios sobre el arroz. La escasez resultante provocó una mortandad generalizada por hambre. En el siglo XIX, ante otra hambruna en la India, esta vez bajo el dominio colonial británico y en pleno auge de la economía de libre mercado, se implementaron políticas económicas opuestas que a su vez dieron resultados opuestos. Al comienzo de la hambruna, difícilmente se podían hacer negocios con el grano que quedaran fuera del control de la ley. En 1866, un gran número de hombres respetables entraron en el negocio del grano, debido a que el gobierno, mediante la publicación semanal de listas de precios en cada distrito, propició que el tráfico de estas mercancías fuese más fácil y seguro. Todo el mundo sabía dónde comprar grano a menor precio, así como vender a mayor precio lo que más se requería. A consecuencia de ello, los distritos en los que había un excedente de grano se beneficiaron de las compras y al mismo tiempo llegó el suficiente grano a los lugares en los que hacía más falta. Todo esto puede parecer demasiado básico. Sin embargo, el motivo que hizo posible manejar la economía de esta manera fue que el gobierno colonial británico no tenía ninguna responsabilidad frente a la opinión pública local. En tiempos de democracia, las mismas acciones hubieran requerido una opinión pública que entienda los principios básicos de la economía o unos líderes políticos dispuestos a arriesgar sus carreras para hacer lo correcto. Es muy difícil determinar cuál de estas dos posibilidades es más improbable.